Estás escuchando Arte Compacto con Bernardo Pajares. Hasta 1868 es un periodo muy vasto en el que, justamente anterior a este periodo se produce hay una serie de luchas por intentar unificar el país, por intentar unificar la nación japonesa. Y al final lo que ocurre es que hay un clan de shogunes, que son los shogunes Tokugawa. Ellos se llevan la capital, que hasta el momento estaba en Kioto, se llevan la capital a Edo, que es lo que actualmente conocemos como Tokio. Vamos a tener 4 clases muy bien diferenciadas, que son la clase samurái, luego están los campesinos, los artesanos y los comerciantes. En la clase, es la clase más baja de la sociedad, los comerciantes. Y habrá otros que ni siquiera están incluidos en esas clases, como serán los actores o las cortesanas. Ellos no se incluyen en ese sistema de clases. Escuchábamos a Olga García Jiménez en las salas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí tuve el gusto de disfrutar hace muy poco de una visita guiada por la comisaria de la exposición Fantasía en Escena. Olga es licenciada de la primera promoción de los estudios de Asia Oriental en Madrid. Ha sido coordinadora de cultura en la Embajada Española en Tokio y actualmente trabaja para la Real Academia. Con ella y con su compañero, el experto en arte japonés Daniel Sastre de la Vega, investigador y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, hablamos hace unos días sobre la muestra, que se centra sobre todo en las imágenes de actores de kabuki, el teatro tradicional japonés de origen popular. Así nos contaban el origen de esas 116 estampas que ahora se pueden ver y hacían balance del primer mes de vida de la exposición. Cuando empezamos con el proyecto, esto tiene un desarrollo y tiendes un poco a perder lo que es el sentido de para qué estás creando algo y finalmente lo estás creando para el público, para que pueda ser disfrutado por el público visitante que estamos teniendo. Afortunadamente las cifras van en aumento cada día, los primeros sorprendidos somos nosotros. Estamos viendo una gran aceptación de una exposición que es muy específica. Es una exposición muy especializada, pero a la que todo el mundo puede tener fácil acceso. Estamos muy contentos. Todavía no podemos hablar de cifras oficiales, pero sí que hay un equilibrio, hay un número uniforme de visitantes que nos dan la razón de ser a nuestro proyecto. ¡Qué alegría! ¿Y tú, Daniel, el co-comisario de esta exposición, orgulloso? Sí, estamos, como decía Olga, estamos muy contentos con la exposición. Está teniendo, como decía Olga, bastante éxito, mucha aceptación. Mucha gente que ya tenía un conocimiento previo de arte japonés o de cultura japonesa, pues han hablado luego con nosotros y nos han comentado que se han sorprendido por muchas de las imágenes, muchas de las historias que venían en la exposición y sobre todo que sabían también que habían aprendido mucho con la exposición, y es ese tipo de cosas que te hacen sentirte pues muy recompensado a todos los niveles. El título que habéis escogido es Kunisada y la escuela Utagawa, Fantasía en Escena. ¿Quién escoge el título? Perdón, explícalo tú, Olga, que lo haces mucho mejor. Bueno, el título definitivo es Fantasía en Escena, Kunisada y la escuela Utagawa. Nosotros, cuando surge la idea de la exposición, el título que ponemos al proyecto era El mundo flotante de los Utagawa. Entonces, hablando con la persona que coordina los proyectos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, le dijimos que no nos convencía mucho. Queríamos cambiar un poco esta idea de meter la expresión el mundo flotante, porque es una tendencia ya demasiado recurrente en este tipo de exposiciones, y nos apetecía poner como un toque de color, algo más que diera lugar al mundo de los sueños, que diera una oportunidad a esa imaginación que queremos sugerir en nuestra exposición. Y el título por eso es Fantasía en Escena. El coordinador nos dio el visto bueno y dijo que le parecía bien. Empezó a hacer una serie de análisis
énfasis a ver cómo estas palabras quedan bien, el juego de las S de fantasía con escena, me parece que suena bien, y en un minuto quedó decidido y nos dio su visto bueno, y nosotros pues tan contentos. Claro, eso es lo que no se ve, el trabajo que hay detrás, porque uno va a esas salas que lucen tan bien y ve las estampas, ve pues el trabajo que habéis hecho, pero detrás seguro que hay mucho trabajo de documentación, de selección del material. ¿Qué podéis decir de eso, Daniel? Como ha dicho Olga, la idea del título siempre estábamos dándole muchas vueltas, y otra cosa que queríamos traer al título era precisamente el nombre de Kunisada y la Escuela Utagawa, que eran dos palabras que quizás no son tan conocidas, y queríamos ponerlas en el título porque al final la gente siempre te quedas con el título y esa es la puerta luego a la exposición muchas veces, y Kunisada sobre todo por ser el gran productor de imágenes, del gran artista de ukiyo-e del siglo XIX, la Escuela Utagawa, la escuela con mayor número de artistas y la que realmente domina la creación y producción visual de lo que es el acervo popular de todo el siglo XIX en Japón. A la hora de plantearnos lo que es todo el proyecto, lo primero que empezamos también fue a contactar con algunos de los mayores especialistas precisamente en la producción de Kunisada. Contactamos con uno de los mayores especialistas, que hay ahora como tres a nivel mundial, como podrían ser Sebastián Isart, y uno de los el que ha ayudado en el proyecto, que se llama Elis Tinios, que es un profesor de la Universidad de Leeds y que es uno de los grandes investigadores de la figura de Kunisada y de la ilustración del libro erótico japonés también, y que está muy activo en diferentes proyectos internacionales, da seminarios en Estados Unidos, en Japón, y también a raíz de él contactamos con otro de los especialistas de estampa japonesa, que es el profesor Ryo Akama, que es de la Universidad de Ritsumeikan en Kioto, una universidad que desde hace ya prácticamente 15 años está creando el proyecto online, la imagen de una base de datos online con todas las imágenes de los ukiyo-e de acceso público, y entonces gracias a él, a que ya le conocía en mis años de estancia en Japón, pues me dieron el visto bueno, y entonces gracias a ellos hemos creado lo que creemos que es un proyecto bastante compacto y sólido con esta exposición. Entonces es una exposición que, como cualquier persona que se ha implicado en uno de estos proyectos, tiene mucho trabajo detrás, pero hemos sido muy muy afortunados en poder contar con figuras de primera línea en los estudios de la estampa japonesa. Este trabajo que habéis hecho está reflejado en el catálogo que tenemos aquí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Quería añadir también un dato curioso sobre esta última persona que comentaba Daniel. Es el profesor Akama. Este profesor tenemos que estar muy agradecidos, y de hecho estamos muy agradecidos con él, porque sabemos que en alguna ocasión ha rechazado colaborar en algún proyecto, no ha presentado algún texto que se le ha requerido porque no le ha parecido pertinente, y bueno, en nuestro caso fue la primera persona con la que contamos que entregó su trabajo el primero para el catálogo. Por eso nos sentimos muy muy halagados con esta colaboración suya, que ha sido inestimable, desde luego. Os pregunto una cosa, porque ha salido varias veces el tema del ukiyo, del tema del mundo flotante, que se suelen utilizar cuando hay exposiciones relacionadas con Japón, y vosotros, que sois unos expertos en el tema, ¿cómo lo explicaríais de una manera fácil para la gente que no ha visto las estampas todavía, que vive en Madrid o va a pasarse por Madrid y se puede acercar a ver la exposición a la Real Academia en la calle Alcalá? ¿Qué es el ukiyo y qué refleja? Sin hablar, si no queréis, de mundo flotante, o de una manera que podamos entenderlo fácilmente, porque aquí tenemos los óleos, tenemos Velázquez, a todo el mundo sabe lo que es la maja desnuda, pero el ukiyo pues nos suena como algo más desconocido en España. Sí, esto creo que podemos hablarlo los dos, y esto daría lugar a un programa entero. Pero yo cuando hago la explicación de la exposición siempre, normalmente la audiencia no conoce el idioma japonés, entonces hay que explicar que la palabra ukiyo, yo hablo de ukiyo-e, es una palabra japonesa formada por 3 caracteres, uki, yo y e. Entonces, uki siempre hace referencia a lo que se ha denominado, es un concepto de flotar, un concepto siempre que con un sentido de evanescencia, con algo que es efímero, tiene este sentido, algo que no es muy 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 sólido. Después tenemos el concepto yo, que alude al mundo,
Y finalmente el sufijo e añadido a la palabra significa imagen. Entonces esto es lo que se viene traduciendo como imágenes del mundo flotante, pero bueno, no es una definición que ha sido aceptada, pero tiene muchísimas variantes. ¿Y de qué suelen hablar estas imágenes del mundo flotante, Daniel? Bien, pues este uquillo, como decía Olga, realmente quizá lo más fácil para una mentalidad occidental es asociarla al carpe diem, es la idea de vivir al día. O sea, al fin y al cabo, en el periodo Edo, pues que es un periodo extremadamente largo, es una sociedad muy estancada, con muchos compartimentos, son 4, está muy estratificado y el problema que hay es que no permite la movilidad social. Entonces, una persona que nace artesano tiene que morir artesano, quien nace samurái, muere samurái. Esto, claro, genera cierto estrés social y precisamente es esta idea de, bueno, el carpe diem, o sea, uno tiene todas las riquezas que tiene y tiene que aprovechar el día al máximo, tiene que disfrutar de la vida al fin y al cabo. Y esta es la idea de uquillo, que originalmente era budista y era una idea de esto es un valle de lágrimas, tienes que mejorar y intentar ser mejor para esta próxima reencarnación, pero sin embargo en Edo le dan el giro, realmente es un valle de lágrimas, disfrútalo al máximo. Entonces estas imágenes que van a tener de tema, pues van a tener precisamente a estas figuras que socialmente están denostadas porque las cortesanas de los barrios del placer o los actores del teatro kabuki realmente no están ni en la sociedad ni en la concepción de quién forma parte de la sociedad y son subidos a la categoría de héroes de toda la gente y van a poblar, van a ser los protagonistas de estas imágenes, de tal manera que uno está siendo parte o cómplice de un tipo de sociedad alternativa en estas imágenes. ¿Esta sociedad es entonces característica del periodo Edo o lo estoy entendiendo yo mal? Sí, no, es muy característico del periodo Edo. Edo, para los oyentes que puedan que no lo sepan, Edo es el antiguo nombre que tenía la actual ciudad de Tokio. Tokio recibe el nombre en 1868, cuando se produce un cambio de sistema político, pero antes, ya desde finales del siglo XV, ya existe una pequeña aldea de pescadores que es Edo y que luego, al pasarse la capital en el siglo XVII, va a adquirir el gran desarrollo y convertirse en la gran urbe que luego conocemos más posteriormente como Tokio. Como Tokio. Perfecto. Yo creo que en este momento ya la idea de lo que podemos encontrar en la exposición está más o menos definido y yo ahora quería preguntaros a los dos, empezando por ejemplo por Olga, ¿cómo surge la idea de hacer esta exposición? Hemos tenido en el Museo del Prado un montaje temporal hace bastante poco también relacionado con el ukiyo-e, en el Caixa Forum en la exposición de japonismo en 2013, si no me equivoco, y ahora en la Real Academia de Bellas Artes. ¿Cómo nace... Pues, ¿cómo germina la idea de hacer una exposición relacionada con las estampas de Kunisada? Sí, pues en primer lugar, bueno, tenemos una conversación con el académico delegado del museo, que es el señor don José María Luzón. Entonces, bueno, él nos comenta que en la Real Academia de Farmacia hay unas estampas que él vio en una ocasión, unas estampas japonesas, que si por favor podría ir a echar un vistazo a ver si eso es auténtico o no, y bueno, a ver qué es lo que tenían allí, a ver si podían enseñármelo. Perdona, no habían sido expuestas esas estampas, entonces son inéditas. Efectivamente. Entonces, bueno, yo siempre tengo en mente a mi colega Daniel Sastre, porque él es un gran especialista en arte japonés, y le pido que me acompañe para que vayamos juntos a ver qué es lo que hay ahí en la Real Academia de Farmacia. Bueno, allí, una vez que vamos, los dos, cuando las tuvimos en nuestras manos, nos sorprendió bastante la calidad de las imágenes que estábamos viendo. A simple vista nos parecían auténticas, pero claro, esto luego tenía que corroborarlo algún especialista que tuviera más experiencia en tema pues de conservación de papel, o que hubiera trabajado con estampas de esta época y pudiera efectivamente confirmar nuestras mejores sospechas. Entonces, bueno, ese es un poco el germen del proyecto, y esto se lo trasladamos al académico delegado, a José María Luzón. Entonces, bueno, el siguiente paso es ponernos en contacto con la Embajada de Japón para ver cómo podemos enfocar esta exposición, que está muy en pañales, ¿no?, por así decirlo. Entonces, a la Embajada de Japón, ya para ellos elaboramos un proyecto previo, muy breve, con bueno, un enfoque de cómo podíamos realizar esta exposición.
y en la embajada, bueno, nos reciben con las puertas abiertas, nos dan todo tipo de facilidades y ya, bueno, se postula el patrocinador y el proyecto ya sigue adelante, porque claro, corríamos el riesgo de si no tenemos patrocinador, la exposición no podía llevarse a cabo. El patrocinador que es Fujitsu, ¿verdad? Efectivamente, Fujitsu se postula como patrocinador, pero también tenemos a la Fundación Caja Murcia, que ellos han confiado han confiado en nuestro proyecto desde un primer momento y nos han ofrecido la posibilidad de llevar la exposición a Murcia, que bueno, que ya no es posibilidad, que es algo firme. Ajá. Entonces, la exposición va a tener una segunda vida cuando termine aquí en Madrid el 11 de julio, ¿es? Termina el 10 de julio. El 10 de julio termina en Madrid y pasa a Murcia, Daniel. Sí, en Murcia va a estar desde octubre hasta enero y el centro va a ser el Centro Cultural Las Claras, que es donde la Fundación Caja Murcia está realizando una labor encomiable de difusión cultural en Murcia. Somos muy afortunados de tener esta sede para mostrar también este trabajo en Murcia, que creo que no ha habido muchas exposiciones de este tipo de arte. Claro, la oferta es más reducida que en Madrid. Y hablaba Olga, me he quedado con eso, de que fuisteis a la Academia de Farmacia, os encontrasteis con esas estampas. ¿Son todas las que os encontrasteis son las que están expuestas o habéis hecho una selección? Hemos el donativo que se realiza, esta colección parte de un donativo que se le hace a la Real Academia de Farmacia y son 500 estampas. De estas 500 estampas, hay muchas con determinados tipos de estado de conservación y elegimos una primera selección de unas 116 estampas que son las que mostramos ahora en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. ¿Hubo que restaurar o estaban en buen estado y así tal cual están expuestas? Están tal cual las encontramos, no ha habido que hacer ninguna labor de limpieza ni restauración, tal cual. Nosotros hemos intentado buscar ejemplos de primeras impresiones en las que se aprecian el contorno de las figuras, está más nítido y esto es señal de que la matriz de madera no ha sido muy desgastada, no ha sido muy usada porque presenta muy buena calidad. Y tenemos un caso, encontramos 4 estampas iguales que en la exposición se pueden ver 2 de ellas. Son estampas de 2 impresiones diferentes, es el mismo diseño, pero en una de ellas tiene mejor color y peor impresión y la otra todo lo contrario, tiene mejor impresión y peor color. Lo mostramos al público para que pueda ver la diferencia entre una estampa con una buena impresión y una estampa en la que el color es más brillante que en la otra, el color es más fiel a la realidad que tuvo en origen. Qué curioso, una tiene mejor impresión y otra tiene mejor color. ¿Lo he entendido bien? Sí. Es lo que también en la exposición, en el catálogo también intentamos enfatizar es la idea de que realmente es un arte para consumirse en el momento. No es un arte que surge con una función de ser conservado para el futuro, sino que es un arte de usar y tirar, en cierto modo. Entonces, en muchas de las situaciones estas obras se compran y se pegan para decorar tus espacios cotidianos. Tú puedes pegarlo en un biombo, puedes pegarlo en las paredes móviles que se corren de tu casa, los fusuma, las puertas correderas. Entonces, claro, esto tiene algunas condiciones en las que le puede dar el sol y pueden ir cambiarse el color y se pueden ir degradando y esto es lo que ha hecho que en algunas de estas estampas el color queda peor, pero la estampa ha sido mejor. Lo has explicado perfecto, Daniel. Veo que os entendéis muy bien, estáis muy compenetrados. Hace muchos años que os conocíais. ¿Os puedo preguntar por esto? Sí. Bien, con Olga ya nos conocemos desde finales de los años 90, ya desde el 96, 97, por lo menos, más de 15 años, ¿verdad? Sí. Por esto que Olga recurre a ti cuando surge el tema de poder llevar a cabo el comisariado de la exposición, dice Daniel Sastre. Coge el teléfono y... Bueno, sí, Olga siempre ha sido muy generosa, entonces por eso también ha pensado en mí. Desde luego que en España hay muchos especialistas de estampa japonesa. Los dos habéis vivido en Japón, conocéis mucho la cultura, conocéis mucho, sois licenciados en Historia del Arte. Evidentemente hay ciertas afinidades. El conocimiento del idioma japonés, que fue por el que comenzó nuestra amistad, y luego la formación en Historia del Arte, y luego yo he estado también tiempo en Japón formándome en Historia del Arte japonés específicamente, por lo cual, estaba muy agradecido de que contara conmigo para este proyecto, porque, en España afortunadamente cada vez salen más proyectos para difundir el arte que existe en España. Desafortunadamente no tanto como puede
ver en otras colecciones europeas, como puede ser en países como Inglaterra, Francia o Alemania, con una tradición mucho más larga en esto de los estudios asiáticos. Pero en España creo que poco a poco estamos cubriendo a gran velocidad todo este hueco que desafortunadamente no habíamos cubierto hasta ahora, y a pesar de ser uno de los países que había empezado originalmente la colección, las relaciones con Japón hace 400 años, como hemos venido celebrando desde el año pasado. Ahora que este bebé pues ya ha nacido, que hay que alimentarlo todavía un poco más, invitamos a todos los oyentes a que vayan a visitar Fantasía en Escena, Kunisada y la Escuela Utagawa, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá. ¿Y ahora qué va a ser lo siguiente? ¿Tenéis algún proyecto juntos, algún proyecto por separado? Pues hombre, por ahora no tenemos ningún proyecto cerrado. Esperemos que vayan surgiendo más iniciativas, pero ciertamente quizás sigamos trabajando con las estampas que están en la academia, quizá en un futuro, para intentar sacar algún tipo de... Seguro que queda algo relacionado con Japón, con la cultura japonesa, para que llegue más, para que se pueda entender una cultura que es tan diferente a la nuestra, ¿no? La Embajada de Japón, desde luego, desde hace muchos años siempre ha sido el primer impulsor y el primero que siempre nos está ayudando en cualquier tipo de iniciativa cultural, y yo creo que la sociedad española está madurando bastante en su acercamiento al arte japonés, que gracias a Dios está dejando de ser más exótico y se está haciendo más familiar. Bueno, hay que decir que estamos en el año dual todavía, España-Japón, Japón-España, que también invita a hacer más actividades de las que estén ya programadas, que son muchas. ¿Querías decir algo, Olga? Sí, efectivamente, este año ya sirve de clausura, porque el año dual empezó en el 2013 y termina ahora en el 2014. Se están desarrollando un montón de eventos en conmemoración de este aniversario, y también tenemos que decir que se celebrará el gran evento de clausura del año dual en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Se va a celebrar también aquí, porque así lo ha decidido la Embajada de Japón. Entonces, preguntaba sobre proyectos. Nosotros, con la cantidad de estampas que hemos visto en la Real Academia de Farmacia, esta colección daría para hacer más exposiciones también muy específicas, exposiciones temáticas. Sería muy interesante poder hacer quizás alguna sobre algún drama japonés, por ejemplo el Chushingura, que es la historia de los 47 Ronin. También hemos visto, nosotros es verdad que en nuestra exposición nos hemos centrado en tres coordenadas que la definen. En primer lugar tenemos a lo que es la Escuela Utagawa, que todas las estampas pertenecen a la Escuela Utagawa, casi todas las estampas, porque hemos querido contextualizar la época en la que posteriormente se desarrollará la Escuela Utagawa, metiendo estampas de algunos artistas que se formaron con alguna escuela y luego siguieron caminos independientes, como tenemos el caso de Hokusai. Pero la gran mayoría de las estampas que encontramos en farmacia son de la Escuela Utagawa. Después nuestra exposición también está centrada en Kunisada, que supone, yo creo que el 80% de estampas de la colección son de Kunisada. Y luego pues también nos hemos centrado en la temática de actores, que es la denominada Yakusha otra vez tenemos aquí el carácter que es relativo a imagen. Y estas tres coordenadas son las que definen nuestra exposición, y también, como digo, se podrían realizar más exposiciones siguiendo otra temática con la materia prima que tienen ¿Te refieres a darle otra vuelta? Nuestra exposición es algo muy, muy específico, porque se ha centrado en las estampas de las imágenes de actores. Yo quería decir que con esta colección podríamos haber realizado cualquier otro itinerario, y que esto nunca está cerrado. Pues muchísimas gracias a los dos y un placer. Muchísimas gracias, muy amable por darnos este foro para también anunciar a la gente y ponernos en contacto con ellos y convencerles, animarles a que vayan a ver la exposición y la disfruten. Muchas gracias de verdad por el trabajo impecable que hacéis aquí en Arte Compacto. He de confesar que la primera vez que os leí me quedé sorprendida, quise felicitaros y no me imaginaba que iba a acabar aquí siendo entrevistada por vosotros. De verdad, muchísimas felicidades por el trabajo que estáis haciendo y gracias. Visítanos en Arte
artecompacto.com.